Buenos días, bienvenidos. Bueno, como ya me presentaron, soy Juan Domenech, gerente de producción ganadera. Estoy en la empresa desde hace poco más de 9 años y les voy a contar cómo arranca la ganadería en ADP, una empresa netamente agrícola. Y bueno, yo estoy desde el inicio y voy a tomar también el ejemplo de los mínimos, de lo del barril, que tomó Alexis, que la verdad que me pareció muy bueno. Y bueno, pusimos una línea de tiempo, donde cuando la plasmamos yo fui el mayor sorprendido por la cantidad de puntos que tomaban en esa línea de tiempo y la verdad que fueron cambios constantes. Voy a ser lo más rápido posible para contarles esa evolución y después hablarle un poco de algunos datos más recientes del ejercicio pasado y de ahora. La empresa arranca en el ejercicio 2007-2008 con ganadería y en una sociedad con una industria donde se compartían costos. Teníamos un corral, era un corral en Soriano, ahí se ve la cabecita naranja, estaba ubicado acá en Dolores, Don Carlos, con 1.500 cabezas, un corral bastante pequeño, en donde se encerraban animales adultos, novillos, y en ese entonces no existía la 481, eran novillos de unos 400 kilos, 370 a 400 kilos. En ese momento también se había arrancado con el impulso ganadero, que era ADP, la parte agrícola, hacía sorgo y se lo daba puesto y embolsado a productores que seleccionaba la industria. No escapábamos a eso y nosotros también, la dieta que utilizábamos era sorgo grano húmedo, con algún corrector, algún núcleo proteico y obviamente un silero, maíz. Y bueno, pasa un ejercicio y medio donde hicimos 3 turnos y siempre con la duda de cada turno, yo no sabía, la verdad que un veterinario que cae en Dolores, en el auge de la agricultura, la verdad que yo siempre estaba la duda que si seguía o no seguía la empresa, fue una empresa netamente agrícola. Y bueno, la verdad que esto fue cambiando y por suerte tomé la decisión de estar en este emprendimiento cuando Marcos me llama, pues yo soy de Dolores también. Bueno, en el ejercicio 2009-2010, ahí ya ADP se larga 100% solo, hacienda 100% propia, y viene desde la agricultura querer lograr siempre un precio futuro. Eso viene de la empresa que era netamente agrícola, en la ganadería esas cosas no existían. Y se logra un acuerdo de banda, de piso y techo, con una industria que desde esa época hasta ahora, la verdad que siempre estamos haciendo negocio. Y pasamos Don Carlos, a raíz de eso lo pasamos a 2.500 animales, nada más que antes manejábamos 0,5 metros de frente comedero por animal y le pusimos más presión y pusimos 0,3 metros de comedero por animal. La verdad que hasta el día de hoy manejamos ese frente de comedero. También en ese año empezamos a utilizar trigo en la dieta, el maíz estaba por encima del precio del trigo, estos son los precios de venta que tuvimos en la empresa y vemos que el maíz estaba casi imposible, casi llegando a los $300, entonces se hacía imposible utilizarlo en las dietas y pusimos el maíz, que para nosotros era un desafío, por lo que ya sabemos que es uno de los granos más acidogénicos que hay. Lo supimos llevar primero con aditivos y luego sacamos los aditivos y lo manejamos bastante bien solamente con el tema de lectura de comederos, manejo. Y bueno, en el 10-11, acá ya hay un gran logro de lo que venía del tema de la empresa agrícola, de tener un precio futuro. Bueno, logramos un contrato con una industria de venderle todo el año con un precio fijo 5.000 animales. Hicieron 2 turnos en Don Carlos y se le vendieron 5.000 animales con un precio fijo. No existía la cuota en ese entonces y la verdad que para nosotros ya buscábamos el precio fijo y lo logramos. La verdad que puse el precio ahí, obviamente el 4.30, no para decir qué precio fue que conseguimos, espectacular, pero porque hubo productores que la post-zafra, en algún mes de la post-zafra, vendió por encima de ese precio. Lo puse nada más que para ver la diferencia con los precios que tenemos hoy, obviamente que eran otros precios de los granos, pero también estamos $1 por debajo de lo que era, de lo que era en ese momento, sin la cuota 481. Perdón. En ese año también otra de los puntos a resaltar
era que empezamos a utilizar los desperdicios de la agricultura. Ese fue un año que creo que batí récord en kilómetros, porque si ustedes ven ahí, lo referenciamos con cabecitas verdes y eran donde teníamos agricultura y podíamos hacer ganadería por las instalaciones, obviamente que eran en los desperdicios, que eran bajos, que eran bañados, que eran áreas superficiales y montes, y la verdad que estaba distribuido por todo el país, eran 12 lugares, la verdad que creo que sí que llegué a meter el récord en kilómetros a la empresa. Y bueno, y otro punto de resaltar es que veníamos haciendo los encierros de ADP y obviamente casi todos los productores en el país eran por lo general de novillos y novillos razas carniceras, pero también nosotros hicimos un porcentaje de holando, pero nunca hacíamos vaquillona. Bueno, ese año empezamos a hacer vaquillonas y en el principio para el abasto era bastante engorroso el tema de la salida de esas vaquillonas porque salían 2 camiones, 3 camiones por semana y entramos a probar a ver si las podíamos llevar a carcasas similares a los de los novillos y la verdad que no tuvimos problema. Voy a ir bastante rápido porque es larga la línea de tiempo. Bueno, obviamente que el maíz se igualó con el trigo y obviamente que ahí a iguales precios elegimos el maíz. En el 11-12, acá es un antes y un después, tanto para los corrales de engorde como para los recriadores. Aparece la cuota 481. Bueno, de ahí en más empezamos a crecer. Yo ya ahí casi que no pensaba si turno a turno iba a tener el trabajo y no paramos más. Creo que de ahí empezó el crecimiento. Don Carlos se va a 3.600 cabezas y bueno, punto a punto siguen los crecimientos. Aparecen corrales nuevos en distintos puntos del país, pero donde tenemos agricultura. Entonces tenemos un corral en Cerro Largo que era nada más que ciclo completo, se hacía cría, recría y la terminación de ese corral y la terminación de esa hacienda se hacía con cuota 481. Y también aparece un corral en el norte de Paysandú, en Chapicuí, con 1.500 cabezas, también campo arrendado donde había agricultura, y un corral en el centro del país, Chamangá, donde teníamos agricultura también 1.500 cabezas. Bueno, en el 14-15 ya sigue el crecimiento, no paramos, como les dije, los turnos nunca paraban y siguieron apareciendo corrales nuevos. Ya aparece el corral en el sur de Paysandú con 3.000 cabezas y otro corral en el norte de Paysandú, casi cerquita donde teníamos desde las 3A. Y bueno, ahí se ve muy bien lo que son las sombras de los corrales, esa foto está muy linda. Los 2 corrales ya se ponía sombra en la mayoría de los corrales porque más vale era prevenir que curar. Habíamos tenido algún episodio donde aprendimos más vale a hacer sombra y a tener algunos manejos en la dieta antes que lamentar problemas con los animales. En ese año, puntualmente, aparte de que se agrandaron corrales, se hicieron corrales nuevos, para mí fue un gran cambio en la empresa, que era netamente agrícola, fue que empezamos a producir los granos pensando forrajero para los corrales. Con Alexis nos juntamos y planificamos, más que nada el invierno, los trigos los pensamos para los corrales. Sembramos los trigos pensando en que estén lo más cerca de los corrales y bueno, después los otros campos que no va trigo, obviamente se hace alguna cobertura, pero se planifica la siembra pensando en forrajero, que la verdad que la empresa hasta el momento no lo había hecho. Y obviamente que se hace la fibra por lo general nuestra es de maíz planta entera, pero hemos probado también algún silero, como se ve ahí, y venía el caso del tema de la foto de la sombra, que ese silero hacía bastante reparo en el tema del viento y nos generó algún problemita. Pero bueno, también hemos probado sileros de trigo, de avena, de cebada, y bueno. Pero el gran punto de inflexión acá en la empresa fue que se empezó a pensar en los granos forrajeros. Y eso obviamente que viene el caso de los precios. Esos son los precios de venta, la evolución de precios de venta a los años de los granos nuestros. El de arriba es la soja y lo de abajo son maíz y trigo. Y obviamente que ya veníamos de un año anterior con precios bajos de los granos y ya en el 2015 la organización empezó a tomar decisiones de transformar los granos en carne. 2015... Bueno, se entrega el campo en Cerro Largo, no se entrega solamente por el tema del corral, sino que se entrega porque el campo se termina el contrato, era un área de 4.000 hectáreas de agricultura, pasa a otro sistema, y se dejan de utilizar las pasturas, los campos de desperdicios, que eran campos naturales, en donde obviamente hacíamos recría para los corrales, no escapamos a los datos de FUCREA,
que son $60 de ingreso bruto por hectárea. Entonces, si le poníamos el costo de la tierra más el costo operativo, la verdad que en el mejor de los casos empatábamos. Y si la hacienda bajaba el precio, la verdad que ahí ya el número era negativo. Entonces, se saca foco en eso, para poner foco en los corrales, donde siguen las ampliaciones. Ahí hay una foto de Chamanga, la ampliación. Don Carlos se lleva 5.000 animales. Y acá otro gran logro que lo queríamos destacar es que se logra un contrato anual, de entrega anual de 45.000 animales con la industria. Eso ya era en el ejercicio 15 y 16, pero año 2016. Teníamos pensado tener pronto un corral que íbamos a hacer pegado a la planta de Caraguatá, y la verdad que por distintos motivos hasta el día de hoy no se ha hecho. Y bueno, para cumplir con el cronograma de entregas con el frigorífico, pusimos Hacienda en la hotelería del Tramonto. Obviamente que siempre cumpliendo con el lema de transformar nuestros granos en carne, porque le abastecíamos el Tramonto de nuestros granos que está en la zona. Ya en el ejercicio pasado siguen las ampliaciones, las 3A, la inesina, y ya generamos un acuerdo con un laboratorio en donde yo desde el 2008, cuando arrancamos, iba yo en persona a los campos donde nos vendían la hacienda y hacía una sanidad previa por el tema de evitar el estrés de los animales, dosificar los animales en el momento del estrés. Entonces generamos una sanidad previa. Después, obviamente, por un tema de tiempo y que nos agrandamos y eso, no pude seguir haciendo lo mismo, y con el acuerdo con Merial, obviamente tiene una red de veterinarios por todo el país, donde se cierra un negocio y se le avisa a Merial, Merial llama a los productores o a los consignatarios, y ellos enseguida, si el productor accede, se hace esta sanidad previa, que para nosotros es muy importante, y yo creo que para el productor también, que hay muchos acá, productores y consignatarios, que saben que eso para nosotros es un informe que viene previo, y la verdad que es muy bueno para los dos. Podría extender en eso, pero la verdad que se nos va el tiempo. Y bueno, también hacíamos acuerdos con recreadores, ya desde el año pasado, en donde había distintas modalidades. Llegamos a hacer capaz que lo escucharon en los medios, la cuota 240, que no era más que le poníamos ganado, se lo vendíamos al productor para los verdeos, de una recría de 250 kilos, 240 kilos, por eso cuota 240, y se lo tomábamos ya con un contrato de venta y de compra, con un precio ya fijo a la salida de ese verdeo, o pradera también. Entonces, eran las distintas modalidades. También en la modalidad de capitalización, en donde el sistema de capitalización común del porcentaje en kilos, y donde también había un contrato firmado de precio o un acuerdo de venta con una referencia. Y bueno, después está el sistema que hacemos con la gente de Carne Crea, que viene creciendo, que la verdad que estaba muy bueno. Es una base de precio y premios por diferentes características, que después capaz que Darío les va a hablar un poco más de cada característica, y con esos premios son por distancia, por cantidad de animales, que sea por lo general un corral, eran 150 o 200 animales, y homogeneidad, que sepan comer ración, que eso es muy importante, anticipación del negocio. Y bueno, esos son centavos por encima de un precio base. Esos productores, recreadores, la verdad que venían profesionalizándose en lo que era el producto que nos venían entregando. Venía cada vez mejor ese producto, ya sabían la edad, ya sabían que tenían que suplementarlo o hacer en pastoreo, en verdeos o en praderas, y venían lotes bien homogéneos. Ya. La verdad que el producto que recibíamos era cada vez mejor. Aparece la incertidumbre de que si la cuota sigue o no sigue, entonces se desestimulan los productores. Entonces ahí, obviamente nosotros no escapamos a eso, y también frente a esa incertidumbre pasamos uno de nuestros corrales, el del centro del país, lo pasamos a cuarentena. Ahí era para exportar terneros enteros a Turquía. Obviamente tuvimos que hacer algún cambio en las instalaciones, hicimos una manga con 2 embarcaderos, porque se embarca todo el mismo día, utilizábamos las 2 mangas, pero bueno, no tuvimos grandes problemas. Habíamos tenido una leve experiencia anteriormente, pero nada más que algún corral puntual donde los encerrábamos 100 días y los indicadores productivos habían sido buenos. Ahora les voy a mostrar los datos de los primeros 6.000 terneros que se entregan. Se van a entregar 16.000, y bueno, los datos de los primeros 6.000 terneros que se entregan, ahí tienen el peso de ingreso, el peso de venta de estarado, se vende obviamente que en pie. Entonces, ahí vemos los días de encierro promedio,
que fueron 51 días. La expectativa nuestra era por lo menos que sea más de 80 días de encierro, pero no conseguimos los animales antes. Entonces hubo un desvío entre 25 y 87 días de encierro, en donde hubo una gran diferencia en la ganancia de peso de esos terneros. Los que tuvieron 25 días, obviamente, casi recién acostumbrándose, la mayoría eran terneros recién destetados y estaban recién en la dieta de transición. Y los otros, obviamente, ya con un bastante periodo grande de dieta con altas calorías, porque manejamos una dieta con altas calorías, y eso tuvieron una ganancia muy buena de 1,6 kg y los otros de un poquito más de medio kilo. La eficiencia de conversión fue muy buena, obviamente que son categorías chicas y enteros. Y entonces eso, la verdad que la eficiencia de conversión fue buena. Lo que sí no cambió demasiado la eficiencia de conversión fueron los animales que ganaron poco porque tampoco los primeros días no comían casi nada. Y bueno, la verdad que teníamos una expectativa de tener bastante más días de encierro. Y ya en el 17-18 se generan más ampliaciones. Don Carlos pasa a 7.200 cabezas. Ahí vemos una foto de los corrales nuevos de Don Carlos, donde también vienen grupos CREA seguidos de Argentina, nos visitan. Ahí querían saber sobre la cuota. Y bueno, también hacemos en este año afinamos un acuerdo con productores, donde le ponemos la hacienda nuestra en el corral de ellos, que es en Soriano. Entonces nos queda una capacidad estática para este año de unos 20.000 animales más o menos, y sin sumar lo que sería ese corral en la sociedad con el productor, y podríamos llegar a 25.000, 26.000 cabezas si sumamos Chamangá, que pase nuevamente a lo que sería cuota, y si no seguirá haciendo una cuarentena. Este año se hizo nuevamente un contrato de 50.000 cabezas con la industria y ya se está trabajando en un nuevo contrato de esa magnitud con otra industria, con la misma industria y otra más. La verdad que vamos a hacer unas 55 o 60.000 cabezas. Y bueno, como todos saben, el negocio, la verdad que está súper ajustado. Yo lo había puesto súper fino, pero Marco me decía, no, fino no. Entonces, está ajustado, no está fino, está demasiado ajustado. Entonces, al igual que Alexi, al igual que lo que decía Paulo, que la verdad que las charlas estuvieron buenísimas, las 3 charlas anteriores, nos vamos a abocar en lo que son datos productivos. Tenemos que recoger todos los datos porque la idea nuestra ahora es llegar a casi la excelencia, o por lo menos levantar restricciones, como veíamos en lo del barril, pero indicadores productivos, porque la verdad que el mercado no lo podemos modificar nosotros. Entonces tenemos que recabar datos desde la recría, el engorde y obviamente el frigorífico. Entonces les voy a hablar del ejemplo de Alexi, que era el del barril, de las restricciones, en donde hay tablas. Acá les cambiamos obviamente las tablas. Hay factores acá, pero de la ganadería, aunque hablaron bastante, Pablo nombró bastante la ganadería. Y bueno, hay las tablas, que cada tabla son factores, que hay factores que dependen directamente de nosotros y otros que dependen indirectamente de nosotros, que serían los factores de lo que llega, que sería la recría. Entonces, ahí vamos a ir a cada factor, que sería calidad de alimento. Bueno, acá podemos dar una charla entera, calidad de alimento, pero bueno, sabemos que los alimentos nuestros, el 95% de nuestros alimentos son hechos por nosotros, y bueno, entonces hacemos bastante hincapié en el proceso, en la cosecha de esos alimentos, y obviamente, como decía Alexis, cosecha de datos. Esos alimentos tenemos el apoyo, ahí veíamos gente de Biotech, cuando estábamos viendo las distintas fracciones de un picado de un silo, y ahí vemos que hacemos hincapié en el tamaño y en el enrolado que tenga, pues son silajes con bastante grano. Y ahí vemos que estamos evaluando la compactación y compartiendo conocimiento. Y nosotros cuando producimos nuestro alimento, lo hacemos y lo almacenamos, tenemos el apoyo técnico de nuestros proveedores que vienen en el momento que estamos confeccionando y luego nos hacen una auditoría también de los silajes más que nada y nos devuelven esa auditoría y nosotros podemos tener correcciones para el año siguiente. Entonces, eso es un dato que mandamos a analizar todos nosotros, todo nuestro ingrediente. Es un dato de ese silaje, que la verdad que era muy bueno. Así hincapié en el rolado porque era un silaje con bastante grano, tiene casi 38% de almidón. Y bueno, también hacemos bastante hincapié en lo que es
el proceso de procesamiento de los granos, en donde tenemos, Darío tiene un ejemplo bastante práctico de un tarro donde lo llena y lo pesa, pero bueno, ahí vamos nosotros a que tenemos que entrenar el personal y ver, siempre estar encima de cómo queremos ese grano, y bueno, está la teoría de que un pequeño dañado, un pequeño quebradito en cada grano va a ser lo ideal, pero si vamos a la práctica, obviamente que esto lo hacemos con roladoras o con molinos martillo, nosotros no vamos a poder quebrar a penitas cada grano. Entonces vamos a tener que decirle al operario, en el caso nuestro de ADP, optamos porque muelan la mayor cantidad de grano posible, aunque perdamos algo por harina, porque se vuela. Y bueno, también hacemos hincapié que lo que te llegue, que sea grano realmente, porque no le podemos exigir a algún corral, decirle, tenés que tener una buena eficiencia de conversión, o igual que el otro cuando le está recibiendo otra cosa que no es grano. Esta teoría, obviamente, esto es un dato, obviamente que es viejo, pero que nosotros, ADP, en la parte ganadera, lo toma, y lo toma mucho, porque hicimos un análisis y una base de datos que incluso Manuel la tiene, la íbamos a poner, pero no, la verdad que no venía el caso, donde utilizamos nosotros los maíces dentados o semidentados y no, yo tengo prohibido para los corrales comprar o utilizar, sembrar para los corrales maíces vítreo, que ahí donde se ve en el tema de, en esa fotográfica se ve la disponibilidad de almidón harinoso. Y bueno, lo saben muy bien los comerciales también y los ingenieros que no utilizamos los maíces vítreo. Pero bueno. Mandamos a analizar, tenemos una base de datos, la tiene Neutral también, donde mandamos a analizar todos los bolsones, incluso si sean de la misma chacra, esto es un silaje de maíz, donde se ven los desvíos, y estos son maíz grano húmedo, lo puse como dato que podemos ir a la historia atrás de todas nuestras chacras y nuestros ingredientes. En el tema manejo, bueno, esto sería una charla aparte también, tengo que ir más rápido, y podríamos hablar un día entero capaz de esto, pero bueno, hacer hincapié en lo que es el manejo del operario. Primero, obviamente, la recepción de los animales y la alimentación, y también cuando se van a frigorífico. Pero bastante hincapié el operario, más que nada el mixero, que la verdad que es, me gustó lo que dijo Pablo, que los hombres miran y las mujeres ven. Y bueno, el mixero debería ser una mujer, porque tiene que ver, no tiene que andar, no tiene que ir solamente ser un tipo que maneja el tractor. Entonces hacemos bastante hincapié en el tema de manejo de eso. Todos los corrales tienen que, el mixero y obviamente todos, tienen que ser muy buenos y tienen que ver como las mujeres. Eso les gustó. Y bueno, acá también una de las cosas que tiene que ver es lectura de comedero y tienen que saber interpretar la actitud del animal. Ahí veíamos que había animales que esperaban y acá vemos que hay comida y hay animales que un solo animal, o sea, no tienen hambre. Pero bueno, tienen que interpretar muy bien también, no solo saber leer, sino que saber interpretar la actitud del animal. Instalaciones, obviamente que también es otra charla, pero bueno, vamos a hablar de que necesitamos que las instalaciones sean un corral tiene que tener buena caminería, tiene que tener buen piso, tiene que tener un buen contrapiso o un buen pasillo hecho con hormigón o con balastro, con lo que sea, pero sabemos que eso, si no le hacemos un contrapiso se va a hundir, y una buena pendiente del corral. Y el tema mantenimiento, para nosotros ya hace un par de años que tenemos que un operario todos los días tiene que estar en la medida que se pueda, obviamente cuando está oreado, antes del invierno tiene que estar pasando el palón por los corrales para después que no te pase que entras en un corral y en invierno con bastante barro y la verdad que ya después no podés hacer nada y el costo se te va a disparar, el costo operativo ahí se te dispara. Los operarios también tienen que ser prolijos, pero las plazas de comida tienen que ser acorde también para poder almacenar eso que es bastante caro. Y la maquinaria tiene que ser adecuada obviamente a lo que es la magnitud del corral, obviamente. Bueno, acá les voy a hablar de algo de datos. Nosotros tenemos los datos de los corrales, esto es cierre de ejercicio pasado, donde tenemos los datos productivos, tenemos lo económico también, pero vemos los productivos de cada corral nuestro. Entonces ahí podemos ir a ver qué pasó en cada corral y bueno, obviamente cada corral es un mundo de factores donde puede estar influenciando cada cosa. Pero también la idea nuestra era
hay muchos factores que dependen de cada corral, pero hay muchos factores que dependen de cada tropa, entonces son las otros factores, o sea, las otras tablas, que también Darío les va a hablar bastante de eso, que me parece que son casi indirectamente nuestras y son más del recriador, que serían obviamente que la sanidad es a medias, pero la genética vendría a ser ya del recriador, levantar esa restricción no es del todo nuestra, que sea un lote homogéneo, que sea una recría sin restricción y que sepan comer los animales, sabemos todo lo importante que es eso en un corral. Y bueno, obviamente la edad con el tema de la cuota 481, eso ya casi que no es problema. Entonces ahí les voy a mostrar un cierre de tropas de este último tiempo ahora, en donde esto sale una planilla de Wincampo, en donde te hace el cierre de las tropas que salieron todas, y vemos, estos son novillos cuota, y vemos que este era un corral que se hace el mismo manejo, la misma alimentación, y hay distintas eficiencias de conversión, que van de 7 a casi 10. Entonces, ahí decimos, bueno, también puede ser porque tienen distinto peso de entrada y distintos días de encierro, aunque sea el mismo corral y mismo periodo. Lo mismo pasa para vaquillonas, bueno, obviamente están esos mismos factores y también esa variabilidad de eficiencias de conversión. Pero las filtramos para dejar parecidos días de encierro y parecido peso de ingreso, en donde también vemos que hay diferencias bastante importantes en lo que es eficiencia de conversión. De 7,5 a 8,3 es una diferencia grande y ya acá, con el mismo manejo, mismo corral y mismos días de encierro y peso de entrada, ya son los factores que veíamos que no son del todo nuestros, sino que es como decía él, el tema de la semilla, lo que decía Pablo. Hay que elegir muy bien. Nosotros podemos ir a elegir muy bien esa semilla, que en realidad es la tropa esa, porque tenemos la base de datos de quién nos mandó esa tropa y obviamente yo quiero elegir esta o quiero pagarle más a esa tropa y a la otra no es que le voy a decir que no, pero también le puedo decir qué cosas tiene que corregir para adelante o le puedo pagar menos. Acá esto no es un ensayo, como decía Alexis, nosotros no somos una facultad, pero bueno, les quiero mostrar dos tropas cerradas, la característica de estas tropas que eran recrío y terminación dentro del corral, donde llegaron a casi 200 días dentro del corral y que ingresaron con pesos bastante parecidos, de 225, 235 kilos, pero que tuvieron distinta alimentación por estar en diferentes corrales y por algo que nos pasó, que era que nos quedábamos sin fibra. Entonces, en el cuadro de arriba se ve que estas vaquillonas tuvieron 86 días en una dieta de recría tradicional, con 30% de fibra a la dieta, obviamente más proteína, y cuando llegan al peso de 325 kilos, pasan a la dieta de terminación que usamos con altas calorías. Bueno, tuvieron 212 días, llegaron a 495 kilos, fueron a faena y obviamente la eficiencia de conversión del todo el periodo fue buena y lo de los dos periodos no fue nada mala. Puede ser un tema de la tropa, obviamente. Eran todas vaquilloncitas que se conocían, o sea, venían criadas juntas, eran todas el mismo productor. Puede estar ese efecto de tropa. Como les dije, esto no es un ensayo, pero sí son datos de la empresa. Y este otro cuadro son... Ese otro cuadro de abajo eran 503 vaquilloncitas también, que se hace recría en el corral, entran con el mismo peso, pero nos pasó que nos quedábamos sin fibra en el corral. Entonces, no las encerramos porque no teníamos más fibra y dijimos, bueno, las vamos a encerrar porque las teníamos que sacar a un campo, ya todas se conocían, eran unas vaquilloncitas muy lindas, la genética muy buena, eran cruzas, y las encerramos dejándolos con la misma dieta de terminación, aumentando un poquito la proteína. Y bueno, la verdad que los resultados fueron muy buenos, la eficiencia de conversión lo hicimos por periodo porque las pesamos en esa fecha y no se le cambió la dieta, pero bueno, ahí fue el momento que se pesaron y esa fue la eficiencia de conversión que nos dio. La verdad que muy buena y la duda era, cuando se pesaron ahí, ¿qué va a pasar? Ya estaban gorditas, ¿van a llegar a un peso de 500 kilos o no van a llegar? Y dijimos, ¿las vendemos para el abasto o las seguimos? Bueno, las seguimos y llegaron a casi 500 kilos, se mandaron a faena y no tuvimos ningún problema, ni siquiera aumentó el dressing con respecto a otros lotes parecidos. Bueno, y acá es el producto final, obviamente va al frigorífico y hay que tener los datos de la faena. Lo que es la faena
si no recabamos esos datos, obviamente puede estar muy bien, puede ser una eficiencia de conversión muy buena, puede tener un peso individual buenísimo, un peso de la tropa buenísimo, pero tiene que rendir muy bien en la faena. Lo que miramos nosotros, por lo general, es el rendimiento en tercera balanza, que se le llama, que es pre-dressing, pero bueno, tenemos todos los datos. Lo que es a la izquierda, tenemos los datos de 2016, los promedios, y luego los datos mensuales de este año 2017. En donde acá se ve, nosotros hacemos bastante hincapié en tercera balanza. Cuando discutimos alguna tropa cómo anduvo, por lo general miramos esto. Porque lo que es el dressing nosotros no tenemos mucho efecto, salvo que va Franco. Nosotros tenemos un técnico nuestro que va a toda la faena, o el 90% de la faena, y él está observando qué es lo que puede pasar y si hay alguna variación grande acá, si hicieron algo diferente, que puede ser porque hubo faena kosher o porque se le teció la noria o lo que sea, pero no tenemos efecto ahí. Entonces siempre miramos tercera, que es el biotipo del animal, cómo vino recriado, que es lo que va a hablar bastante ahora Darío, que desde el feto tiene efecto ahí. Entonces, también un dato que acá podemos sacar es el año anterior, las vaquillonas en tercera balanza rindieron más que los novillos, pero también se le hizo más dressing a las vaquillonas que a los novillos. Bueno, puede ser un tema de grasa. Ahora, rinden menos las vaquillonas que los novillos en cuarta, porque obviamente tienen mayor dressing, no compensa. Pero este año vienen rindiendo más las vaquillonas, si no cambia mucho, van a estar igual o superior que el novillo. Eso ya es un tema a discutir que lo tenemos sobre la mesa nosotros. Y bueno, obviamente que se ve lo que fue en julio, menos peso vivo y menos rendimiento obviamente de tercera, pero un punto a discutir es que a menos peso vivo, mayor dressing, eso es discutible, y obviamente que también acá teníamos un tema de mucho barro en un corral, se mandaron las tropas de un corral, se tuvieron que sacar, la verdad que el corral no se había hecho el mantenimiento previo con el palón y teníamos bastante barro. Me llaman de la industria, me dicen que hay animales con barro que habían tenido problemas con los cueros y como está Franco, siempre que va toda la faena, me saca una foto Franco y me dice, sí, realmente esa tropa tenía barro y obviamente que te puede bajar rendimiento en cuarta porque acá debe haber, yo fui y saqué foto en el corral y debe haber 15, 20 kilos de barro en el cuero. Y eso obviamente tiene problemas para la industria y obviamente hay problemas dentro del corral. Bueno, también evaluamos los datos día a día, lote a lote, donde vemos los distintos corrales día a día, ¿no? Los datos de la faena, que son importantísimos, y por categoría, ¿no? Y bueno, no me voy a exceder demasiado, ya me pasé del tiempo, pero le doy el paso a Darío, que esto, como decía Alexis, sería la excelencia. Tenemos el barril, levantamos todas las restricciones y sería la excelencia productiva nuestra. Muchas gracias.